La noche en la Sierra de Chihuahua. Todo comenzó en una noche oscura de verano en la Sierra de Chihuahua. Yo era parte de un equipo de geólogos que trabajaba en la región, estudiando la riqueza mineral de las montañas. Llevábamos semanas en el campo, alejados de cualquier pueblo o ciudad. Esa noche en particular, algo extraño ocurrió. Éramos 6 en total, todos con experiencia en expediciones de este tipo. Sabíamos que la sierra podía ser peligrosa por las condiciones climáticas y la fauna salvaje, pero nunca habíamos tenido problemas reales hasta esa noche. Nos encontrábamos en una zona especialmente rica en minerales, y habíamos decidido acampar a unos cuantos kilómetros de donde hacíamos las excavaciones diarias. El campamento estaba bien organizado, teníamos tiendas de campaña, provisiones suficientes y radios satelitales por si algo salía mal. Sin embargo, nunca imaginamos lo que estaba por suceder. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando todo empezó. Estábamos alrededor de la fogata, hablando sobre los planes para el día siguiente. Recuerdo que hacía frío, pero era soportable, típico de la sierra a esa altura. Mi compañero Manuel se levantó para buscar más leña. Solo iba a estar unos minutos fuera, ya que la leña no estaba muy lejos, así que no nos preocupamos. Manuel era un tipo fuerte, de los que no se asustan fácilmente, pero cuando salió, todo cambió. Pasaron unos 10 minutos, y fue en ese momento cuando oímos un zumbido. Al principio pensamos que era algún insecto o incluso el viento, pero no. El sonido era más grave, como si vibrara en el aire. Todos dejamos de hablar al mismo tiempo, como si algo nos advirtiera que debíamos prestar atención. El zumbido se intensificó y parecía venir de todas partes a la vez. No era solo un ruido, era algo que se sentía en el pecho, como una presión que nos envolvía. Nos levantamos de inmediato, instintivamente buscando la fuente del sonido, pero el aire estaba inmóvil, no había señales de viento o animales. Lo único que escuchábamos era ese maldito zumbido. De repente, una luz intensa apareció en el horizonte, iluminando el cielo nocturno. No era una luz normal, no era blanca ni amarilla como las luces de un faro o de un avión. Era una mezcla de tonos azulados y verdosos, brillando con una intensidad que jamás había visto antes. Al principio pensamos que podría ser un helicóptero militar o algún tipo de avión, ya que la zona no estaba lejos de rutas de contrabando y era conocida por la presencia de fuerzas de seguridad. Pero no. La forma en la que esa luz se movía no tenía sentido. No era posible que una máquina humana se desplazara de esa manera. La luz se acercaba lentamente, como si nos estuviera buscando, pero no hacía ruido alguno. El zumbido seguía allí, pero ya no era solo un sonido, ahora lo sentíamos vibrar en nuestros cuerpos, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Mis compañeros también estaban inquietos. Juan, el más tranquilo del grupo, empezó a murmurar algo sobre esos cuentos que su abuela le había contado sobre luces en el cielo y personas que desaparecían. Pero no era momento para historias, algo nos estaba acechando. La nave, porque no encuentro otra palabra para describirlo, se detuvo directamente encima de nosotros. Era enorme, de forma circular y completamente lisa, como si fuera un objeto hecho de metal pulido sin una sola costura. Las luces que emitía parecían cambiar de color mientras flotaba sobre nuestras cabezas. Nos quedamos paralizados por lo que parecieron horas, aunque sé que fue solo cuestión de segundos. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar. La sensación de que algo nos observaba era abrumadora. Y entonces, sin aviso alguno, la nave comenzó a ascender rápidamente, desapareciendo en el cielo en cuestión de segundos. Nos quedamos en silencio, atónitos, tratando de procesar lo que acabábamos de ver. Uno de mis compañeros, Rubén, rompió el silencio. ¿Dónde está Manuel?, preguntó con voz temblorosa. Manuel no estaba con nosotros. Su equipo seguía junto a la fogata,
su chaqueta colgada en la rama de un árbol, pero él no había vuelto. Empezamos a llamarlo, gritando su nombre, y corrimos hacia la zona donde había ido por la leña. Lo único que encontramos fue una pila de ramas apiladas, listas para llevarse al campamento, pero no había rastro de él. Parecía como si simplemente se hubiera desvanecido. La luz, el zumbido, la nave. Todo apuntaba a algo más allá de nuestra comprensión. Tratamos de contactarlo por radio, pero no obtuvimos respuesta. No había señal de su linterna, de su voz, ni de nada que indicara que estaba cerca. Después de unos minutos de búsqueda, la desesperación empezó a instalarse. Decidimos volver al campamento para organizar una búsqueda más amplia al amanecer. Era peligroso moverse de noche por la sierra, y aunque estábamos preocupados por Manuel, también teníamos que mantener la calma. La noche se hizo interminable. Nadie pudo dormir. Todos estábamos convencidos de que lo que habíamos presenciado no era algo humano. Lo más extraño fue que, a pesar de lo aterrados que estábamos, ninguno de nosotros mencionó la posibilidad de llamar a las autoridades de inmediato. Era como si algo dentro de nosotros nos dijera que nadie nos creería, y además, temíamos que si hablábamos de lo sucedido, podríamos estar metiéndonos en algo mucho más grande de lo que podíamos manejar. A la mañana siguiente, al no encontrar a Manuel, no nos quedó más remedio que llamar a la policía y al equipo de rescate. Las búsquedas oficiales duraron más de una semana, pero no hallaron rastro de él. Las autoridades nos entrevistaron, y aunque intentamos contar lo que vimos, todos parecían más interesados en determinar si habíamos tenido algún tipo de alucinación o si Manuel simplemente se había perdido. Nos hicieron pruebas toxicológicas, preguntaron si habíamos consumido alcohol o drogas, pero todo salió negativo. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que nadie iba a creer la verdad. Nos dijeron que lo más probable es que Manuel hubiera caído en alguna barranca o que hubiera sido atacado por algún animal salvaje. Pero nosotros sabíamos la verdad. Esa nave se lo había llevado. Pasaron meses y nunca más volvimos a saber de Manuel. Su familia nos culpó, y no los culpo. Nosotros también nos sentíamos responsables. ¿Qué más podíamos hacer? Con el tiempo, el miedo se convirtió en resignación. Cada vez que vuelvo a la sierra de Chihuahua, no puedo evitar recordar esa noche. La gente aún habla de luces extrañas en el cielo, de personas que desaparecen sin dejar rastro. Tal vez Manuel no fue el primero ni será el último en ser llevado. Y aunque nunca lo vi después de esa noche, siempre siento que, de alguna manera, él está ahí arriba, mirándonos, tal vez queriendo regresar, pero incapaz de hacerlo. Abducción en la carretera de Puebla. Era un día común de trabajo, o al menos eso pensaba. Llevo más de 15 años como conductor de camiones de carga pesada, viajando por todo México. Para mí, las largas horas en la carretera, las madrugadas interminables y las distancias interminables son parte del trabajo. Aquella noche iba en ruta hacia Puebla, transportando materiales de construcción. Salí de Ciudad de México tarde, cerca de las 2 de la mañana, cuando el tráfico estaba despejado y podía cubrir más terreno sin interrupciones. La carretera estaba completamente vacía. El asfalto oscuro se extendía frente a mí como una cinta interminable, y las luces del camión apenas iluminaban unos cuantos metros más allá del parabrisas. El cielo estaba despejado, lo que me permitió ver algunas estrellas brillando a lo lejos. Pensé en sintonizar la radio para mantenerme despierto, pero decidí dejar la cabina en silencio, disfrutando de la soledad que la carretera siempre ofrece en esas horas. Todo iba bien, sin nada fuera de lo normal, hasta que noté una luz en el horizonte, algo que no se veía del todo común. Al principio, pensé que era un avión, pero no estaba segura de su movimiento. Parecía flotar y moverse lentamente en mi dirección. A medida que avanzaba, la luz comenzó a hacerse más grande y brillante, hasta que ya no pude ignorarla.
No se trataba de un avión comercial ni de ninguna otra cosa que yo pudiera identificar fácilmente. La luz se movía de forma errática, primero en línea recta y luego en ángulos imposibles, como si alguien la estuviera controlando desde una distancia cercana. Empecé a sentirme inquieto, pero traté de mantener la calma. He visto todo tipo de cosas raras en la carretera, desde tormentas repentinas hasta animales cruzando de la nada, así que pensé que podía ser algo natural. Sin embargo, a medida que me acercaba más a la luz, la atmósfera en la cabina del camión cambió. El aire se volvió denso, como si estuviera cargado de electricidad. La radio, que había dejado encendida en volumen bajo, empezó a emitir un zumbido estático, y las luces del tablero parpadearon por un instante. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. El camión comenzó a perder potencia. Sentí que el motor se ahogaba, y el pedal del acelerador no respondía. Miré por la ventana y vi que la luz se había acercado mucho más de lo que pensaba. Estaba justo encima de la carretera, flotando a unos metros del suelo. Mi corazón se aceleró, y en ese momento supe que no se trataba de algo normal. La luz era cegadora, de un blanco puro, y parecía proyectarse directamente sobre mí y el camión. El motor finalmente se apagó por completo, y el camión se detuvo en seco. Todo a mi alrededor estaba en silencio. Era como si el mundo hubiera dejado de existir. Miré alrededor, esperando ver a alguien o algo que me explicara lo que estaba ocurriendo, pero no había nadie en la carretera, solo esa luz brillante que lo inundaba todo. De repente, todo se volvió oscuro. No recuerdo exactamente cómo ocurrió, pero fue como si alguien hubiera apagado la luz en un abrir y cerrar de ojos. Lo siguiente que sé es que estaba en un lugar completamente diferente. La sensación era extraña, como si no estuviera en la tierra. A mi alrededor había paredes metálicas y frías, brillaban con una luz suave y azulada, que parecía emanar de las propias paredes. No había ventanas, pero el lugar estaba bien iluminado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía paralizado, pero no estaba atado ni retenido físicamente. Mi mente estaba alerta, pero mi cuerpo simplemente no obedecía mis órdenes. Escuchaba un zumbido constante a lo lejos, similar al sonido que había oído antes en la carretera, pero esta vez era más bajo, más profundo, como si proviniera del interior de ese extraño lugar. De repente, empecé a percibir movimiento a mi alrededor. No podía girar la cabeza, pero por el rabillo del ojo vi figuras. No eran humanas, de eso estoy seguro. Eran más altos que un ser humano promedio, delgados y con extremidades largas. Tenían cabezas grandes y ojos oscuros, sin expresión alguna. Estaban muy cerca de mí, observándome detenidamente. No sentía miedo, lo cual era extraño, porque en situaciones normales estaría aterrorizado. Pero había algo en la atmósfera que me mantenía tranquilo, como si estuviera bajo algún tipo de control mental o sedación. Escuchaba voces en mi cabeza, pero no a través de mis oídos. Eran pensamientos, palabras que se formaban en mi mente sin que nadie hablara. Me decían que no me preocupara, que no estaba en peligro, que solo querían estudiar. La palabra estudiar me dio escalofríos. ¿Qué querían estudiar? ¿Por qué yo? No tenía ninguna respuesta, solo esa constante sensación de que me estaban vigilando, analizando cada parte de mí. De repente, sentí un dolor agudo en el abdomen, como si algo estuviera perforando mi piel. No podía moverme ni gritar, solo podía sentirlo. Era como si me estuvieran haciendo algún tipo de procedimiento. Sentí pequeñas vibraciones en todo el cuerpo, como si estuvieran insertando algo en mí, pero no podía ver qué era. Mi mente estaba luchando por mantenerse alerta, pero una parte de mí quería rendirse y caer en la inconsciencia. La sensación de impotencia era abrumadora. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido minutos u horas. Todo estaba borroso,
y la siguiente vez que recobré la conciencia, me encontré de nuevo en la cabina de mi camión, detenido en la carretera, con las luces del tablero encendidas y el motor funcionando. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué había pasado. Todo parecía exactamente igual que antes de que la luz apareciera, pero mi reloj indicaba que habían pasado más de 5 horas desde que vi la luz por primera vez. Era imposible. No había manera de que hubiera estado fuera de mi camión todo ese tiempo sin recordar nada. Lo peor vino después, cuando llegué a mi destino en Puebla. Me sentía extraño, como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Me dolía el abdomen, y cuando me quité la camiseta esa noche, vi unas pequeñas cicatrices, como si alguien hubiera hecho pequeñas incisiones en mi piel. Eran 3 marcas en línea recta, justo donde había sentido el dolor durante la abducción. No tenía explicación para esas marcas. No me había lastimado ni había tenido accidentes en las últimas semanas. Nadie más pudo haberlas hecho. Los días siguientes fueron un infierno mental. Me sentía vigilado, como si algo o alguien estuviera monitoreando cada uno de mis movimientos. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos, de imágenes de ese lugar frío y metálico, de esos seres que me observaban como si fuera un simple experimento. Intenté hablar con algunos amigos sobre lo sucedido, pero todos me miraban como si estuviera loco. Nadie cree en estas cosas hasta que le sucede. Después de esa noche, dejé de conducir largas distancias. Algo dentro de mí cambió para siempre. A veces, todavía sueño con ese zumbido y esas luces en el cielo, y me pregunto qué fue lo que realmente hicieron conmigo. ¿Por qué yo? ¿Qué querían estudiar? Y lo más aterrador de todo es que siento que, en algún momento, volverán. Quizás no lo recuerde todo, pero algo en mi interior me dice que esto no ha terminado. El encuentro en la pirámide de Cholula. Siempre me ha fascinado la arqueología, la historia de las civilizaciones antiguas y todo lo relacionado con la cultura de nuestros antepasados. Como arqueólogo, he tenido la oportunidad de trabajar en varios sitios importantes de México, pero jamás pensé que mi pasión por el pasado me llevaría a vivir una experiencia tan desconcertante como la que me ocurrió en la Gran Pirámide de Cholula, la más grande del mundo en volumen. Era una tarde de invierno. El clima era fresco y despejado, y yo formaba parte de un pequeño equipo que realizaba investigaciones en la pirámide, principalmente en las galerías subterráneas. Aunque el sitio ha sido estudiado por muchos expertos, siempre hay algo nuevo por descubrir, detalles que habían pasado desapercibidos para otros. Ese día nos habíamos enfocado en explorar una de las zonas menos transitadas, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo los antiguos cholultecas lograron construir semejante estructura. El sol comenzaba a ponerse cuando decidí quedarme un poco más. El resto del equipo había terminado sus labores, pero yo sentía una extraña atracción hacia una sección de la pirámide que no habíamos explorado del todo. Había algo en esa área que no podía dejar de lado, como si una parte de mí supiera que allí se encontraba la clave para algo más grande. Mientras mis compañeros se retiraban, me adentré en una de las galerías subterráneas. La luz del día se desvanecía rápidamente, y me vi obligado a encender mi linterna para iluminar el oscuro pasadizo. Las paredes estaban cubiertas de grabados y símbolos antiguos que, aunque familiares, parecían extrañamente diferentes esa tarde. Caminé por varios minutos, perdiendo la noción del tiempo mientras inspeccionaba los detalles que me rodeaban. La pirámide estaba en silencio, y el único sonido que escuchaba era el eco de mis propios pasos. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Sentí un ligero zumbido en el aire, un sonido bajo, pero constante, que parecía provenir de todas direcciones. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna grieta en la estructura, pero el sonido era demasiado preciso, demasiado mecánico. Apagué mi linterna por un momento y me quedé inmóvil, tratando de escuchar con mayor atención. El zumbido persistía,
Pero no era lo único que me inquietaba. De repente, la temperatura comenzó a bajar drásticamente. Sentí un frío que no era normal para la época del año ni para el lugar en el que me encontraba. Era un frío que parecía surgir de las propias paredes de la pirámide. Mi instinto me decía que debía salir de allí, que algo no estaba bien, pero mi curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Avancé unos pasos más cuando, de repente, una luz brillante llenó el túnel. Era una luz intensa, pero no cegadora, como si estuviera diseñada para iluminar sin causar daño. Al principio pensé que tal vez alguien más había encendido una lámpara potente, pero rápidamente descarté esa idea. La luz no venía de ninguna lámpara, ni de ninguna fuente que yo pudiera identificar. Parecía emanar de las propias paredes, como si éstas hubieran cobrado vida de repente. Fue en ese momento cuando los vi. Figuras, altas y delgadas, se materializaron frente a mí. Eran tres, y aunque sus formas eran humanoides, no parecían humanos. Sus cuerpos eran alargados, sus extremidades delgadas y sus rostros. No eran rostros humanos. Tenían ojos grandes, completamente negros, y una piel pálida que brillaba bajo la luz. No emitían sonido alguno, ni siquiera el más leve ruido de sus pasos al avanzar por el túnel. Me quedé congelado en mi lugar, sin poder mover un músculo. No sentía miedo, pero tampoco podía reaccionar de manera racional. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero todo parecía demasiado irreal. Las figuras se acercaron lentamente, como si estuvieran evaluándome, observándome con detenimiento. Podía sentir que me escaneaban, no con la vista, sino con algún tipo de energía invisible que recorría mi cuerpo. Y entonces sucedió algo aún más extraño. A pesar de que no movían sus bocas, comencé a escuchar una voz dentro de mi cabeza. Era una voz suave, pero poderosa, que hablaba en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera podía entender. Me decían que no temiera, que había sido elegido para un encuentro especial. No eran de este mundo, al menos no en el sentido en que nosotros lo entendemos. Eran viajeros, seres que habían estado aquí mucho antes de que las civilizaciones antiguas construyeran la pirámide. Me hablaron de la historia oculta de la humanidad, de cómo las grandes estructuras del pasado, como la pirámide de Cholula, habían sido construidas bajo su guía. No directamente, pero a través de conocimientos que habían compartido con las civilizaciones más avanzadas de la época. La pirámide, me dijeron, no solo era una estructura de adoración o un centro ceremonial, sino un punto de conexión, un enlace entre nuestro mundo y el suyo. Me mostraron imágenes, no sé cómo, pero mi mente fue invadida por visiones de otras pirámides alrededor del mundo, de monumentos antiguos que de repente tenían un nuevo significado para mí. Todo parecía formar parte de un plan mayor, algo que nuestra humanidad moderna aún no comprendía del todo. Les pregunté, mentalmente, por qué me habían elegido a mí. Su respuesta fue vaga, pero directa: el momento es ahora. Tú serás el puente. No entendía a qué se referían con eso, pero la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo se apoderó de mí. Me dijeron que debía recordar lo que había visto, pero que no todo sería revelado de inmediato. El tiempo era clave, y cuando llegara el momento adecuado, lo entendería. De repente, la luz empezó a intensificarse nuevamente. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, como si se disolvieran en el aire. Intenté moverme para acercarme a ellas, para pedir más respuestas, pero mi cuerpo seguía paralizado. El zumbido en el túnel se hizo más fuerte, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se apagó. Cuando recobré el sentido, estaba de nuevo en la entrada de la pirámide, sentado en el suelo. Mi linterna estaba a mi lado, apagada, y el equipo que había dejado atrás estaba intacto. Miré mi reloj y me di cuenta de que habían pasado varias horas desde que me había separado del grupo, aunque para mí, el encuentro solo había durado unos minutos. Me levanté,
todavía aturdido por lo que había vivido, y me dirigí al exterior. No mencioné nada a mis compañeros al principio. ¿Cómo podía contarles lo que había sucedido sin sonar como un loco? Pero en el fondo, sabía que lo que había experimentado no era una simple alucinación. Algo real había ocurrido dentro de la pirámide de Cholula, algo que desafiaba toda explicación racional. Desde ese día, mi vida cambió. Sigo trabajando como arqueólogo, pero ahora miro cada sitio, cada estructura antigua, con nuevos ojos. Las pirámides, los templos, los monumentos que siempre estudié desde un punto de vista científico, ahora tienen un significado mucho más profundo. Siento que soy parte de algo más grande, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y aunque no sé cuándo volveré a tener otro encuentro como ese, vivo con la certeza de que el momento llegará. Tal vez, algún día, entenderé por completo lo que significa ser el puente. Desaparición en el desierto de Sonora. Había oído hablar muchas veces del desierto de Sonora, de su inmensidad, su belleza árida y su peligroso clima, pero nunca imaginé que un viaje rutinario se convertiría en la experiencia más desconcertante de mi vida. Todo comenzó en el verano de 2009, cuando un par de amigos y yo decidimos emprender una expedición hacia una zona poco explorada del desierto. Nuestro objetivo era simplemente acampar, alejarnos del bullicio de la ciudad, y disfrutar del silencio abrumador que solo un lugar como ese puede ofrecer. Lo que no sabíamos es que ese mismo silencio ocultaba algo más. Mi nombre es Rodrigo, soy ingeniero civil y siempre he sido un amante de las aventuras al aire libre. Mis amigos, Pedro y Joaquín, compartían esa misma pasión. Solíamos planear este tipo de salidas varias veces al año, explorando zonas remotas, lejos de la civilización, donde podíamos desconectar de todo. Esa vez, el destino elegido fue una región del desierto de Sonora, una vasta extensión de tierra seca que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Salimos temprano en la mañana, cargados con provisiones suficientes para 3 días. El sol ya estaba alto en el cielo cuando nos adentramos en el desierto, pero no nos preocupaba el calor, estábamos preparados. Condujimos durante horas en nuestra camioneta todoterreno, siguiendo un viejo camino de tierra que parecía llevarnos cada vez más lejos de cualquier señal de vida. Era el lugar perfecto para alejarnos de todo. El paisaje era impresionante, desolado pero de una belleza inquietante, con grandes cactus que se alzaban como centinelas solitarios en medio de la nada. Llegamos a nuestro punto de destino en la tarde, un pequeño valle rodeado de montañas rocosas que ofrecía algo de sombra. Montamos el campamento y pasamos el resto del día explorando los alrededores. Todo parecía normal, hasta que el sol comenzó a ocultarse tras las montañas. Fue entonces cuando empezaron las cosas raras. A medida que la noche caía, el cielo se cubrió de estrellas, y decidimos sentarnos alrededor de una fogata improvisada. Mientras hablábamos y bromeábamos, notamos un ligero cambio en el aire, una especie de vibración que no habíamos percibido antes. El viento, que había sido constante y suave durante todo el día, se detuvo de repente, y el ambiente se volvió extrañamente pesado. Pedro fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso? Todos guardamos silencio por un momento, intentando captar lo que él había notado. Había un sonido, apenas perceptible, como un zumbido en la distancia. Al principio pensamos que podría ser algún tipo de maquinaria lejana o incluso un avión, pero el sonido era constante y parecía provenir de todos lados a la vez. La sensación era inquietante, pero tratamos de ignorarla, pensando que era una simple coincidencia. Decidimos irnos a dormir. Aquella noche, no pude pegar ojo. El zumbido continuaba, y por momentos parecía aumentar de intensidad. Intenté convencerme de que no era nada, que solo era el viento o algún fenómeno natural del desierto. Pero al abrir los ojos y mirar a mi alrededor desde el interior de la tienda de campaña, noté algo extraño. Había una luz, una tenue pero visible, que iluminaba el horizonte,
como si el sol estuviera saliendo de nuevo, pero era imposible, aún era de madrugada. Me incorporé lentamente y salí de la tienda. Lo que vi me dejó completamente desconcertado. En el horizonte, una gran esfera de luz flotaba sobre el suelo del desierto, moviéndose lentamente. La luz no provenía de ninguna fogata ni de un vehículo. No había sonidos de motores, solo ese zumbido constante que ahora era más fuerte. La esfera brillaba con un resplandor blanco azulado, y a su alrededor parecía haber una especie de distorsión en el aire, como si la luz deformara todo a su paso. Pedro y Joaquín salieron también, alertados por mi movimiento. Nos quedamos allí, de pie, sin decir una palabra, observando cómo esa luz extraña se movía en el horizonte, cada vez más cerca. Ninguno de nosotros se atrevió a acercarse, pero tampoco podíamos apartar la vista. La luz, o lo que fuera, parecía deslizarse sin tocar el suelo, avanzando en nuestra dirección. De repente, Joaquín comenzó a caminar hacia ella. Lo llamamos, le gritamos que regresara, pero era como si no nos escuchara. Se movía de forma automática, sus pasos eran lentos y decididos. Pedro y yo intentamos detenerlo, pero cuando tratamos de correr hacia él, sentimos una fuerza extraña en el aire que nos lo impedía. Era como si una barrera invisible nos retuviera, obligándonos a permanecer en nuestro lugar mientras veíamos a Joaquín acercarse cada vez más a la esfera. Cuando estaba a solo unos metros de la luz, algo ocurrió. La esfera emitió un destello cegador que nos obligó a cubrirnos los ojos. El zumbido alcanzó un nivel ensordecedor, y el suelo bajo nuestros pies pareció vibrar levemente. Cuando por fin pude volver a ver, Joaquín había desaparecido. La esfera de luz también se había desvanecido, y el silencio reinaba nuevamente en el desierto. Nos quedamos allí, paralizados por la incredulidad. Pedro gritó el nombre de Joaquín una y otra vez, pero no hubo respuesta. Buscamos en los alrededores, recorriendo el desierto durante horas, pero no encontramos ni rastro de él. No había huellas, ni señales de lucha, ni nada que indicara lo que había sucedido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Finalmente, exhaustos y completamente desorientados, decidimos regresar al campamento. La idea de abandonar el lugar y buscar ayuda en alguna parte nos rondaba la mente, pero estábamos demasiado lejos de cualquier asentamiento. La noche se hizo interminable, con el temor y la incertidumbre colgando sobre nosotros como una pesada losa. Al amanecer, no sabíamos qué hacer. Habíamos perdido a nuestro amigo sin ninguna explicación racional. Lo más extraño fue lo que ocurrió al día siguiente. Cuando al fin logramos llegar a un pequeño pueblo en las afueras del desierto, fuimos directamente a la policía para denunciar la desaparición de Joaquín. Los oficiales escucharon nuestra historia con escepticismo, y luego nos llevaron a un lado para mostrarnos algo. Una foto de Joaquín, con fecha del día anterior, circulaba en las redes sociales, pero en la imagen aparecía en un lugar completamente diferente, a cientos de kilómetros del lugar donde lo habíamos visto por última vez. No entendíamos nada. La foto mostraba a Joaquín en un pequeño pueblo de Baja California, en lo que parecía ser una gasolinera. Llevaba la misma ropa que había tenido puesta la noche que desapareció, pero no había forma de que hubiera llegado hasta allí en tan poco tiempo. Intentamos contactarlo, pero no hubo respuesta. Los días pasaron, y no tuvimos más noticias de él. Han pasado varios años desde aquella extraña desaparición en el desierto de Sonora, y aún no tengo una explicación lógica para lo que ocurrió esa noche. Joaquín nunca fue encontrado. No sé si fue abducido por algún tipo de entidad o si algo más allá de nuestra comprensión ocurrió en ese desierto, pero una cosa es segura, el desierto de Sonora esconde secretos que los humanos aún no hemos descifrado. Desde entonces, no he vuelto al desierto. Mis noches están plagadas de sueños perturbadores en los que veo esa esfera de luz acercándose nuevamente, y aunque intento alejarme de la experiencia,
no puedo dejar de pensar que lo que ocurrió aquella noche no fue un simple fenómeno natural. Algo, o alguien, está allí, y me pregunto si algún día encontraré las respuestas a lo que pasó en ese vasto y silencioso lugar. La experiencia en el lago de Cuitzeo. Había escuchado rumores sobre fenómenos extraños en el lago de Cuitzeo, pero siempre los descarté como meras leyendas urbanas, historias inventadas por los lugareños para asustar a los forasteros. Soy biólogo marino, y había visitado muchos cuerpos de agua en México para estudiar la biodiversidad, pero nada me preparó para lo que experimenté aquella tarde en el lago. Era octubre de 2012, y junto con un equipo de investigadores, estábamos realizando estudios sobre la calidad del agua en el lago de Cuitzeo, uno de los cuerpos de agua más grandes de México. El lago es una maravilla natural, aunque en los últimos años había sufrido una disminución en sus niveles debido a la contaminación y la sobreexplotación. Nuestra misión era documentar la situación ambiental del lago y proponer soluciones para su conservación. Llegamos temprano por la mañana, cuando el sol apenas se asomaba en el horizonte y el agua estaba tranquila, casi como un espejo que reflejaba el cielo grisáceo. El ambiente era fresco, y la neblina cubría parte del lago, dándole un aire misterioso. Montamos nuestro equipo cerca de la orilla y comenzamos a tomar muestras del agua. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegó la tarde. Aproximadamente a las 4 de la tarde, decidí alejarme un poco del grupo para explorar una sección del lago que no habíamos inspeccionado aún. Me subí a una pequeña lancha inflable y comencé a remar hacia el centro del lago, donde se decía que el agua era más profunda. Al llegar a una zona más apartada, me detuve para tomar algunas notas y analizar las muestras de agua. La tranquilidad era total, el silencio solo interrumpido por el suave chapoteo de mis remos. De repente, noté algo inusual. El agua a mi alrededor comenzó a ondularse, como si algo debajo de la superficie estuviera moviéndose. Al principio pensé que podría ser un pez o alguna corriente subterránea, pero entonces el movimiento se volvió más pronunciado, más constante, y las ondas comenzaron a hacerse más grandes. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Miré a mi alrededor y noté que el cielo había cambiado de color. Una nube oscura se había formado sobre el lago, pero no era una tormenta normal. Era una nube extraña, con un tono metálico y un brillo que parecía provenir de su interior. El aire a mi alrededor también cambió. Se volvió pesado, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de repente. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, el pelo en mis brazos se erizó y sentí una extraña vibración en el aire. El lago, que hasta hace unos minutos estaba en calma, ahora parecía vivo, moviéndose con una energía inquietante. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la superficie del agua, a unos metros de mí, comenzó a emerger una luz. Al principio pensé que era un reflejo del sol en el agua, pero pronto me di cuenta de que no había sol a la vista, estaba completamente cubierto por aquella nube metálica. La luz era intensa, de un tono azul brillante, y parecía provenir de debajo del lago. Parpadeaba intermitentemente, como si estuviera enviando una señal. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la lancha comenzó a moverse sola. Sentí como algo la arrastraba lentamente hacia el centro de la luz. Intenté remar en la dirección opuesta, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Parecía que una fuerza invisible tiraba de mí, llevándome hacia el punto exacto donde la luz se hacía más intensa. El zumbido comenzó. Era un sonido profundo, constante, que parecía resonar dentro de mi cabeza más que en mis oídos. El agua alrededor de mí comenzó a burbujear, como si algo gigantesco estuviera a punto de salir a la superficie. Mi corazón latía con fuerza, el miedo se apoderó de mí, y por un momento pensé en saltar al agua y nadar de vuelta, pero algo en mí sabía que no era buena idea. Estaba completamente inmovilizado, atrapado entre la curiosidad y el terror. La luz se hizo más brillante, y entonces ocurrió algo que no puedo explicar del todo.
De repente, mi entorno cambió. Un destello cegador llenó todo el lago, y cuando mi vista se aclaró, ya no estaba en el agua. Me encontraba en una especie de espacio cerrado, pero no era una habitación como la que cualquier humano podría construir. Las paredes eran lisas y metálicas, pero sin ninguna junta o esquina visibles, como si hubieran sido moldeadas de una sola pieza. El ambiente era frío y estéril, y un leve zumbido seguía resonando en el aire. Lo más inquietante, sin embargo, fue que no estaba solo. A mi alrededor había figuras. No eran humanos, al menos no como los conocemos. Eran altos, delgados, y su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos eran grandes, negros y profundamente penetrantes. No me hablaron, ni se movieron de manera amenazante, pero había una comunicación entre ellos que no podía entender. Sentí que estaban analizándome, observándome como si fuera una simple curiosidad en su experimento. Mi cuerpo no podía moverse, no porque estuviera atado o retenido físicamente, sino porque sentía una especie de bloqueo mental, como si me hubieran desconectado del control sobre mis músculos. En ese momento, no sentí miedo. Extrañamente, estaba en paz, como si una parte de mi mente hubiera sido suprimida para evitar que entrara en pánico. De repente, una voz resonó en mi cabeza. No era una voz humana, era más bien una idea, una transmisión directa a mi mente. No temas. Estás aquí porque necesitamos observar. Eres parte de algo más grande. No sabía qué significaba eso, pero la calma que sentía me impedía cuestionar. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o incluso horas, pero en algún momento sentí un tirón en mi conciencia, como si me estuvieran devolviendo. Todo se volvió borroso, y de repente, me encontré de nuevo en la lancha, en medio del lago. La luz había desaparecido, la nube extraña también, y el agua estaba en calma nuevamente. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que acababa de suceder, pero no había señales de que algo inusual hubiera ocurrido. El cielo estaba despejado, y la tarde avanzaba como si nada hubiera pasado. Remé de vuelta a la orilla, en completo silencio. Cuando llegué, mis compañeros me preguntaron si estaba bien, pues parecía que había estado fuera por horas, cuando para mí solo habían sido unos minutos. No les conté nada. ¿Cómo podría? No me creerían. Guardé lo sucedido para mí, intentando racionalizarlo, pero hasta el día de hoy no puedo encontrar una explicación lógica. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi tienda, tuve un sueño extraño. Soñé con los mismos seres, las mismas figuras que me habían observado en ese lugar desconocido. En el sueño, me mostraban imágenes de la Tierra, pero no como la conocemos hoy. Era un planeta diferente, uno en el que ellos siempre habían estado, observando, interviniendo en momentos clave de nuestra historia. Desde entonces, he evitado volver al lago de Cuitzeo. No sé si lo que vi fue una abducción, una ilusión o alguna manifestación del propio lago, pero lo que sé es que aquella experiencia me marcó para siempre. Tal vez ellos, quienes quiera que sean, siguen allí, esperando, observando. Y tal vez algún día volverán a contactarme. Pero hasta ese momento, prefiero mantenerme alejado del agua. El misterio en la laguna de Catemaco. Catemaco es conocido por sus leyendas de brujos y rituales antiguos, pero lo que me sucedió una noche de octubre de 1998 va más allá de cualquier historia que haya escuchado. Yo era un joven guía turístico en esa época, ofreciendo recorridos nocturnos por la laguna, que siempre ha estado rodeada de una aura mística. Nunca pensé que una de esas noches cambiaría mi vida para siempre. Era una noche despejada, el agua de la laguna estaba tranquila, y un grupo de 5 turistas y yo estábamos en una pequeña lancha, deslizándonos suavemente bajo la luz de la luna llena. La laguna estaba especialmente hermosa, con las montañas al fondo proyectando sombras largas y misteriosas.
Mientras remaba y contaba las típicas historias sobre la zona, noté un extraño resplandor en el horizonte, hacia el centro de la laguna. No era una luz común, tenía un tono verde fosforescente y parecía moverse lentamente, como si flotara justo sobre la superficie del agua. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los turistas, apuntando hacia la luz. Nos detuvimos y observamos en silencio, pensando que podría ser algún reflejo extraño o una linterna de algún pescador, pero algo no encajaba. La luz comenzó a moverse en nuestra dirección, de forma lenta pero constante. Todos estábamos intrigados, pero a medida que se acercaba, el ambiente cambió. El aire se sentía denso, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado drásticamente. Los animales nocturnos, que usualmente se escuchaban desde las orillas, enmudecieron de repente. Mi instinto me dijo que nos alejáramos, pero antes de que pudiera mover los remos, la luz ya estaba sobre nosotros. Era una esfera flotante, del tamaño de un automóvil, que brillaba intensamente, iluminando la laguna. Todos en la lancha se quedaron inmóviles, completamente hipnotizados por lo que veíamos. Fue en ese momento cuando algo inexplicable sucedió. Una sensación de vacío llenó mi cuerpo, como si hubiera sido desconectado de la realidad. Perdí toda noción de tiempo y espacio. Lo último que recuerdo fue sentir una fuerte vibración en el aire, similar a un zumbido eléctrico que resonaba en mis oídos. Luego, todo se volvió negro. Cuando recobré el sentido, me encontraba de nuevo en la lancha, pero la luz había desaparecido. Lo más inquietante fue que mis turistas no estaban. La lancha, que estaba llena momentos antes, ahora flotaba sola en la laguna, conmigo como único ocupante. Desesperado, revisé la zona, grité sus nombres, pero no había rastro de ellos. Remé frenéticamente hacia la orilla, con la mente llena de preguntas y un terror indescriptible en el cuerpo. Al llegar al muelle, alerté a las autoridades locales, quienes realizaron una búsqueda en la laguna y los alrededores, pero nunca encontraron nada. Los turistas simplemente desaparecieron. Nadie me creyó, y mi historia fue tratada como una farsa o un intento de encubrir algún accidente. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Desde esa noche, la laguna de Catemaco no es solo un lugar de leyendas para mí, es un recordatorio de que hay cosas que ocurren allí que no podemos explicar. El extraño suceso en el volcán Popocatépetl. Había oído muchas historias sobre el Popocatépetl, desde los mitos antiguos hasta los relatos modernos sobre avistamientos de ovnis. Sin embargo, nunca pensé que yo mismo sería protagonista de una de estas historias. Todo sucedió en el invierno de 2015, durante una expedición de investigación en las cercanías del volcán. Soy geólogo y, junto con un equipo de expertos, habíamos viajado para estudiar la actividad volcánica de la zona. El Popocatépetl es imponente, una montaña sagrada para muchos, pero también un lugar de gran interés científico. La actividad volcánica había aumentado en los últimos meses, y queríamos documentar los cambios en la estructura del cráter y el terreno circundante. El día que todo sucedió, el clima era perfecto para nuestras investigaciones, el cielo estaba despejado y el aire era fresco. Nos habíamos instalado en un campamento base a unos 5 kilómetros del cráter, desde donde podíamos monitorear la actividad del volcán de manera segura. A medida que el sol se ponía, la vista del Popocatépetl iluminado por los últimos rayos de luz era impresionante. Mientras nos preparábamos para la noche, noté algo inusual en el cielo, una luz brillante que parecía provenir del propio volcán. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de avión o satélite, pero la luz se movía de una manera que no tenía sentido. Flotaba en el aire, subiendo y bajando en dirección al cráter. Llamé a mis compañeros para que lo observaran, y todos quedamos estupefactos. La luz era claramente visible, y su movimiento no seguía ninguna trayectoria lógica. Entonces, de repente, se detuvo sobre el cráter y comenzó a emitir destellos.
Fue en ese momento cuando algo aún más desconcertante ocurrió. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar, pero no como un terremoto típico. Era una vibración más sutil, casi como si la tierra estuviera respondiendo a la luz. Antes de que pudiéramos reaccionar, la luz descendió directamente hacia el volcán y desapareció en su interior. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros, pero lo más extraño estaba por venir. En cuestión de segundos, sentí como si el aire alrededor de nosotros cambiara. Era una sensación indescriptible, como si estuviéramos siendo observados desde todas direcciones. Mi visión se volvió borrosa, y de repente, todo a mi alrededor comenzó a girar. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia el suelo. Cuando recobré el sentido, ya no estaba en el campamento base. Estaba solo, en una especie de sala blanca que no parecía tener ni techo ni paredes. La sensación de extrañeza me invadió de nuevo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía como debería. Fue entonces cuando vi las figuras. Eran seres altos, de piel gris y ojos negros que parecían mirarme sin realmente verme. No hablaron, no se movieron, pero sentí que estaban analizándome, como si fuera una especie de experimento. No sé cuánto tiempo estuve allí. Mi mente parecía estar atrapada en un estado de confusión, y cada vez que intentaba concentrarme, una sensación de mareo me invadía. Luego, todo se volvió negro de nuevo. Desperté en el campamento base, junto a mis compañeros, que estaban tan desorientados como yo. Nadie sabía lo que había pasado. Todos recordábamos haber visto la luz, pero lo que sucedió después era un misterio. Al día siguiente, nos fuimos del Popocatépetl sin realizar más investigaciones. Algo nos había ocurrido esa noche, algo que ninguno de nosotros puede explicar, pero que definitivamente no tiene una respuesta lógica. Hasta el día de hoy, pienso en lo que sucedió y no puedo evitar sentir un escalofrío. El Popocatépetl sigue activo, y me pregunto si lo que vimos era solo el principio de algo más grande, algo que aún no comprendemos. Tal vez esa luz era una advertencia, o quizás, simplemente, no estábamos preparados para lo que encontramos en las sombras del volcán. La desaparición en la Barranca del Cobre. Era el verano de 2004, cuando decidí viajar a la famosa Barranca del Cobre en Chihuahua. Siempre he sido amante de las caminatas largas en la naturaleza, y la Barranca es uno de los lugares más espectaculares de México. Lo que no sabía es que esta aventura cambiaría mi vida para siempre. Salí temprano en la mañana, con mi mochila y provisiones suficientes para una caminata de un día. El paisaje era impresionante, las montañas se elevaban majestuosamente, y el silencio era interrumpido solo por el viento y el crujido de mis pasos sobre el suelo rocoso. Después de caminar durante varias horas, decidí tomar un descanso en un claro con una vista perfecta de la barranca. Mientras comía algo, noté un sonido extraño, como un zumbido que venía del cielo. Miré hacia arriba y vi una luz brillante que se movía lentamente a través del cielo despejado. Al principio, pensé que era un avión, pero la luz no tenía forma definida y se desplazaba de manera irregular. Lo observé por unos minutos, tratando de entender qué estaba viendo, pero antes de que pudiera reaccionar, la luz se detuvo directamente sobre mí. Fue entonces cuando todo cambió. El aire a mi alrededor se sentía más denso, como si estuviera sumergido en agua. Una sensación de parálisis se apoderó de mi cuerpo, y no podía moverme. Lo único que podía hacer era mirar fijamente hacia la luz. Sentí una fuerte presión en la cabeza, como si algo estuviera hurgando en mi mente. Luego, todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, estaba tumbado en el suelo, aún en el claro. Lo más desconcertante era que ya no era de día, el sol se había puesto, y las estrellas brillaban en el cielo. Habían pasado horas sin que yo lo notara. Mi reloj estaba roto y mi teléfono no tenía señal. Mi cuerpo se sentía extraño, como si hubiera sido manipulado de alguna manera.
Recogí mis cosas lo más rápido que pude y comencé a caminar de regreso, pero el camino que había seguido horas antes ya no parecía el mismo. Me perdí durante la noche, sin poder encontrar el sendero de regreso. Al final, tuve que acampar en la barranca hasta que al día siguiente me rescataron algunos locales que conocían bien la zona. Lo que viví en la barranca del Cobre nunca lo pude explicar. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre aquella luz, y a veces siento que me observan, como si lo que me ocurrió fuera solo el principio de algo mucho más grande. La abducción en Valle de Bravo. En 2011, decidí pasar un fin de semana en Valle de Bravo con mi pareja para desconectar del estrés de la ciudad. Es un lugar hermoso, lleno de naturaleza, y con un lago donde la gente suele practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse. Lo que nunca imaginé es que ese viaje traería consigo algo que hasta el día de hoy no puedo comprender. Era nuestra segunda noche en Valle de Bravo, y decidimos caminar por la orilla del lago después de la cena. El cielo estaba despejado, y la luna reflejaba su luz en el agua de una manera casi hipnótica. Todo parecía perfecto hasta que noté una luz que se movía sobre el lago. Al principio, no le di mucha importancia, pero a medida que avanzábamos, la luz se hacía más brillante y se movía de una manera inusual. ¿Qué es eso?, preguntó mi pareja. Miré hacia el cielo, efectivamente, la luz no era normal. Parecía estar flotando, y su movimiento era errático, como si estuviera buscando algo. Nos detuvimos y observamos, intrigados, pero también algo nerviosos. De repente, la luz descendió rápidamente y se posó sobre el agua, justo en el centro del lago. El brillo era tan intenso que casi cegaba, pero lo que vino después fue aún más aterrador. Sentí una fuerte presión en mi pecho, y mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía escuchar un zumbido ensordecedor que venía de todas partes. Mi pareja también estaba inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, pero incapaz de reaccionar. En cuestión de segundos, me sentí arrastrado hacia la luz. Todo a mi alrededor se desvaneció, y lo único que pude percibir fue un vacío absoluto. No había sonidos, no había imágenes, solo una oscuridad infinita. Luego, de repente, todo volvió a la normalidad. Estábamos de pie en el mismo lugar, junto al lago, pero algo había cambiado. La luz había desaparecido, y tanto mi pareja como yo tenía un dolor de cabeza insoportable. Era como si hubiéramos sido sacados de nuestra realidad por un breve momento, pero lo más inquietante fue lo que descubrimos después. Mi reloj, que había estado sincronizado perfectamente, ahora marcaba 3 horas más tarde de lo que debería. Habíamos perdido el tiempo de alguna manera, sin saber qué había pasado en ese lapso. Regresamos al hotel en silencio, con una sensación de incomodidad y miedo que no nos dejó en toda la noche. Al día siguiente, abandonamos Valle de Bravo y nunca hablamos de lo sucedido. Pero desde entonces, he sentido que algo me sigue, como si la experiencia en el lago hubiera dejado una marca que no puedo borrar.